al licenciado que esta noche nos acompaña. Generalmente no leo cuando hablo de la historia de San Miguel, porque la he leído tantas veces que es fácil hablarla, pero decidí escribir un texto que rara vez me gusta lo que escribo, ¿no? Lo reviso y lo reviso. Así es que he querido, una vez que lo revisé, compartirlo con ustedes, porque me pareció muy interesante. La villa de San Miguel de la Frontera cumple 495 años. Contrario a lo que creemos, el asentamiento poblacional que hoy llamamos San Miguel nació hace más de 1400 años y se llama Quelepa. Nadie sabe por qué sus habitantes lo abandonaron, pero sí podemos conocernos desde ellos a nosotros ahora. Sabemos que la sopa de bagre del Jocotal es tan antigua como 24, 25 millones de años atrás, que el garrobo también tiene similar antigüedad, y que el cuzuco gigante encontrado en Comacarán llegó mientras nacía lo que hoy llamamos Panamá, por el gran intercambio biótico americano de hace 3,100 mil millones de años. Podemos decir que tenemos una herencia cultural, fauna, flora, gastronómica, arquitectónica, ancestral, también religiosa. Los chapanastiques, llamados por los conquistadores españoles lencas, pudieron sincretizar sus creencias religiosas con el cristianismo porque ellos mismos eran ya una civilización de fe. Sabemos que adoraban a sus ídolos. Iselaca, en la zona norte, el señor que puede ver el pasado y el futuro. Quetzalcóatl, Dios único civilizador legado a estas tierras por la influencia maya mexicana sobre los lencas. Cipetotec, nuestro Señor desollado y que ahora lo recordamos como el Día de la Cruz. Y desde luego el jaguar, felino, rápido, grande, nadador, letal y fuerte, cuyo altar estaba precisamente en Quelepa. Y así podemos decir que Quelepa y Moncagua, fundacionales, fueron los grandes poblados fértiles que encontraron los españoles en el San Miguel actual. Y fue a partir de ahí que se expandieron las haciendas de añil, principal riqueza nuestra en la época colonial y fuente de todo lo que somos hoy en día. Luego Comacarán y Uruazapa, poblados indígenas, dieron paso al mestizaje indio-africano, que impulsado por el oro, también llegó a nuestra ciudad. San Miguel, ciudad de españoles, con el tiempo se volvió ciudad ladina, mestiza expresión de la cultura indígena madre, africana esclava y española conquistadora. Aquel maravilloso crisol de razas lo vemos hoy en día en los distintos poblados que conforman no solo nuestro departamento, sino la zona oriental salvadoreña, que como ustedes sabrán, en 1530 San Miguel era Usulután, Morazán, La Unión y San Miguel. Pero una tierra también es su gente. Y si bien es cierto, tuvo que haber un grupo indígena dominante, es falso que aquel cacique se llamara Huixtalupsil, como lo sugirió Jorge Lardé y Larín un tiempo, y que algunos ignorantes de nuestra historia han promovido. La organización social lenca no estaba conformada por un jefe político a la usanza de los europeos, sino de un consejo de los mayores, los ancianos, donde incluso participaban mujeres. Era aquel consejo de mayores que delegaba a los jóvenes la guerra, cuando había que hacerla. Pero la danza de los emplumados de Cacaopera, que no es más que la junta de los principales de los poblados lencas en su tiempo, Ogualaji, nos avisa que preferían la amistad y el diálogo antes que la guerra. San Miguel nació con un objetivo: detener el avance de otro conquistador que quería anexarnos a Nicaragua. Es decir, nacimos y estamos aquí para pelear, defender, contener al enemigo. Después por el clima.
Nos convertimos junto a Venezuela en la principal riqueza de la corona española porque producimos para ella el oro azul, el añil. Ánimo guerrero y clima caliente, no era extraño que el santo patrono sea el arcángel Miguel. Por eso, en la época colonial se decía que nuestra ciudad de Santo solo el nombre tenía, porque era aquella villa de indios, negros y españoles dedicados al dinero de la tinta azul, más pecaminosa, lujuriosa y avarienta como muy pocas en la América española. Dichas estas palabras por el arzobispo de Guatemala cuando vino a visitarnos en 1787. Por esas ganancias que nos dio el oro azul es que cuando los sansalvadoreños en 1811 querían sublevarse contra las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, los miguelenses no solo quemaron aquella proclama en la cancha Álvarez, sino que además juntaron armas y hombres para enviarlos a San Salvador a sosegar aquellas intenciones contra las autoridades coloniales. Fue por eso que ahora somos la única ciudad de El Salvador que ostenta un título nobiliario como muy noble y leal ciudad a España. No juzguemos mal a nuestros antepasados por rechazar cualquier intento de independencia. Aquel rechazo tenía su origen en cuidar el único modo de vida que teníamos, el añil. Sin España ya no habría añil, y sin añil no habría comida, y la ciudad ya no serviría para vivir. Cuando Occidente impuso el café como el principal recurso del país, les daría la razón. Es desde entonces que San Miguel ha sentido o se ha sentido abandonado por la capital. A la añil le debemos la fiesta de noviembre, porque la zafra que iniciaba en febrero y terminaba en noviembre era cuando había pago y adelanto de la zafra del próximo año. Llegaban comerciantes de Honduras, Nicaragua, principalmente, y después desde Guatemala y San Salvador, para comerciar los productos que no se producían aquí y que al ser rica esta comarca podía permitirse esos lujos. Fue para cristianizar aquella tradición del final de la zafra añilera de noviembre que los franciscanos transformaron la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, huida de Amapala a causa de la destrucción e incendio del actual puerto de la Unión por los piratas franceses en la Reina de la Paz, actual copatrona de El Salvador junto al divino Salvador del mundo. Aquella advocación se debía a que estábamos en una crisis económica y delincuencial alarmante y se volvía necesario darle esperanzas al pueblo de un futuro mejor con la ayuda de Dios. Este mismo espíritu también renacerá de la mano del obispo Dueñas y Argumedo, que luego de la pandemia de la gripe española en 1918 dará impulso a terminar la catedral basílica que tenemos enfrente hoy y que para revitalizar la fe dio inicio a las entradas septembrinas de la Reina de la Paz, las cuales ayudaron con su limosna a terminar la hasta ahora más monumental obra arquitectónica de la zona oriental. Pero el clima y la distancia de nuestra ciudad con San Salvador nos orilló a ser entonces la capital del Oriente, cargo simbólico que todavía tenemos. Fue desde aquí que se escribieron los primeros poemas salvadoreños, de los cuales tiene registro nuestra historia. Y es por eso que la plaza colonial más antigua lleva el nombre de Miguel Álvarez Castro, hoy llamada Cancha Álvarez. Fue aquí que nació el liberalismo nacional, que modernizó el Estado de El Salvador de la mano de figuras como Joaquín Eufrasio Guzmán, cuyo nombre lleva este parque donde estamos reunidos esta noche. Juan José Cañas, autor de la letra del himno nacional salvadoreño. Del colega antropólogo David Joaquín Guzmán, cuyo nombre lleva el Museo Nacional de Antropología de El Salvador. Tierra que tiene tradición de acoger a nuestros hermanos centroamericanos, como a Trinidad Cabañas, hondureño, que se casa con la hermana de Gerardo Barrios, Petronila Barrios, y que terminamos dedicándole con su apellido un departamento en El Salvador, Cabañas.
al líder de la revuelta de 1875 que terminó con la quema del ayuntamiento o alcaldía municipal y muerte del gobernador de aquella época, el gran académico doctor Antonio Rosales, cuya estatua recibía a propios y extraños a la salida de la estación de trenes y que hoy llamamos Parque Rosales. Por increíble que parezca, somos una ciudad de cultura y de santos. Fue precisamente un migueleño, don Francisco Gavidia, quien definió lo que podemos llamar en la actualidad identidad nacional de El Salvador. Y es por eso que el teatro más antiguo de nuestro país lleva su nombre, Teatro Nacional Francisco Gavidia de San Miguel y de Santos. Es por estas calles que caminó todos los días saliendo del seminario menor San Miguel Arcángel, pasando por las coloniales iglesias de los dominicos, Santo Domingo, ahora llamada Iglesia del Rosario, llegando a la San Francisco para terminar en Catedral Basílica, donde era el administrador apostólico. Y ahora es el único migueleño que está en el Santoral Católico, Óscar Romero. Para finalizar, deseo compartir una reflexión que alguna vez hice sentado alguna noche en este parque. Si por razones del destino, aprovechando que hay un zuluteco y un sonsonateco, si por razones del destino ellos les preguntan cómo es un migueleño, aficionado yo a las metáforas, ¿no?, que suelen ponerme en redes, voy a compartir una con ustedes. Tráiganlos al centro histórico, aquí al parque, y díganles que aquí tenemos dos San Migueles Arcángeles, el pagano y el santo, y señalen la escultura que está sobre el kiosco, esa. El arcángel tiene a sus pies sometido al diablo, para luego entrar a la catedral y mostrarles parados de frente al altar, al lado izquierdo, cuando estén dentro de la iglesia, al otro arcángel que está ahí, sin el diablo. Ese es el arcángel eclesiástico. Entonces agregan: así somos los migueleños, paganos y santos, todo a la vez. Gracias.